Bienvenidos a los compañeros, amigas que se suman a esta convocatoria de la historia como arma, quienes habitualmente se conectan a los encuentros mensuales de este espacio, estarán notando que el coordinador habitual, Adrián Cabrera, que hace un extraordinario trabajo, no solo en la coordinación, sino en en el sostenimiento, impulso de este espacio. Bueno, ahora está en otro hemisferio y además en otras latitudes, con lo cual hoy el espacio de la tarea de coordinación de este encuentro me corresponde a mí. Y es un encuentro que es muy especial para quienes eh, formamos, formamos parte de este espacio de intercambio que como eh, siempre recuerda Adrián al principio de cada uno de nuestros encuentros mensuales. Tiene su origen en el intercambio que quedó establecido, en el vínculo que quedó establecido a partir de un seminario que dictamos en el año 2020 en el marco de la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, que por las circunstancias de la pandemia tuvo que hacerse a través de este tipo de plataformas y que me encontró ahí en la coordinación de ese seminario en compañía de uno de nuestros invitados especiales de hoy, que es Paulo Cifuentes, extraordinario compañero, coequiper en ese seminario sobre revolución, educación e historiografía en Cuba desde 1959. Y hoy está aquí para hablar de otras cuestiones. Eh, no nos resulta indiferente a quienes nos sumamos mes a mes a los encuentros de la historia como arma, que han girado, como ustedes saben, alrededor de diferentes ejes: historia y educación, historia y derechos humanos, eh, historia y música. Hemos tenido una veintena de encuentros alrededor de diferentes ejes, componentes de Brasil, de Cuba, de Argentina, de Chile, de Colombia, también del viejo continente, como no. Y hemos tenido también en algunas oportunidades la oportunidad de intercambiar sobre cuestiones del proceso latinoamericano, sobre una convicción que es que lo que pasa en la región repercute necesariamente en todos los países. Y esto a quienes con optimismo seguimos haciendo una apuesta que no es solamente la apuesta una impuesta desde la perspectiva intelectual, sino incluso la esperanzada apuesta militante a la posibilidad de vivir en un mundo más justo, en un mundo menos desigual, en un mundo mejor. Nuestra mirada como latinoamericanos, como latinoamericanas, nos encuentra intercambiando sobre el proceso en Bolivia. Seguimos con preocupación el golpe en Bolivia y las elecciones donde el voto popular vuelve a poner un gobierno democrático en el Palacio Quemado, y el proceso en Brasil, por supuesto, nuestro propio proceso aquí en Argentina, desde donde estoy hablando, eh, lo que sucede en Colombia, por supuesto también lo que ha venido sucediendo en Chile. Para quienes hemos visitado Chile en distintos momentos, estar en Santiago tiene un momento de importancia, de contacto con la historia. Cualquier visitante que llega a Santiago va a la Moneda, necesariamente va a la Moneda y trata de confrontar la imagen actual de la sede de gobierno chileno con las imágenes que tenemos en la memoria, imágenes en blanco y negro de la moneda bombardeada, eh, el 11 de septiembre del 73, y es un paso obligado a la moneda. Pero como la historia es un proceso que no se detiene, hay otro lugar que ningún visitante de Santiago deja de caminar, que es la Plaza de la Dignidad. La Plaza de la Dignidad que, como ustedes saben, eh, ha sido el espacio de, de importantísimas movilizaciones en un proceso que se abre en el 2019 y que entendemos que está muy lejos de ser un proceso cerrado, y que como todos los procesos históricos y sociales tienen sus momentos
de avance y sus momentos de reflujo. Pasamos por la Moneda los que visitamos Santiago porque es un lugar histórico y pasamos por la Plaza de la Dignidad quienes visitamos Santiago porque es un lugar histórico, efectivamente. Y es un lugar también de historia reciente, de historia hecha, hecha de esperanzas y de participación popular masiva. Y tenemos la certeza, todos quienes estamos aquí, del mismo modo que decimos que lo que sucede en uno de nuestros países repercute en la región, tenemos la certeza de que el proceso chileno efectivamente hace a este escenario más amplio que es América Latina. Y del mismo modo que seguimos con interés el proceso electoral abierto en Brasil, con expectativas también de que se abra una nueva etapa, lo que sucede en Chile no nos es indiferente. Y no es que nos interese solo desde un punto de vista del análisis intelectual. El avance de las derechas en América Latina, el avance de las derechas, es un avance que viene mostrando con las características propias de ciertas identidades nacionales, pero con un tono que atraviesa toda la región, está mostrando a la derecha un aspecto verdaderamente salvaje. Evidentemente, eh, las derechas latinoamericanas eh, no, no tienen otros argumentos que van más allá en el presente de la tradicional intervención militar, tienen otros elementos y lo estamos viviendo en estos días muy intensos, aquí en Argentina también. Está claro para cualquier observador inteligente que la derecha está dispuesta a llevarse puesta la democracia, atropellar la democracia y volver a llevársela puesta. En este escenario eh, nos parecía importante en este espacio de intercambio, que es un espacio que apuesta al pensamiento crítico, poder poner sobre la mesa y abrir un intercambio en relación a lo que significa lo que se va a estar definiendo en el plebiscito del día 4 de septiembre en Chile, como un momento más de un proceso que se abre en el 2019 y que llevó, por ejemplo, a que la moneda vuelva a entrar, bueno, haya tenido que salir el presidente expresión de la derecha, y haya entrado un presidente que expresa otros proyectos, la posibilidad de otro horizonte. Después, y esto nos pasa en cualquiera de nuestros países, los horizontes de los proyectos progresistas estarán más allá o más acá de lo posible. Eso, en cualquier caso, está, me atrevo a decir, más allá o más acá, digo, más allá, mejor dicho, de la voluntad de los individuos y mucho más acá de la voluntad de la organización popular. Eh, Nos parecía muy importante tener a estos dos compañeros que tengo la suerte de conocer, que son Maximiliano Morón. Maximiliano es profesor de filosofía de la Universidad de Chile, es parte del área de docencia del Instituto de Ciencias Alejandro Liptu, ICAL, y Paulo Cifuentes Uribe, también parte del área de docencia del Instituto de Ciencias Alejandro Liptu, y parte también aquí del equipo que trabaja, con el que trabajamos en los temas de revolución, contrarrevolución y educación en América Latina, en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. La idea es que estos compañeros puedan compartirnos aquí su perspectiva sobre el proceso que se está viviendo en Chile, el proceso que tiene que ver con la posibilidad de enterrar definitivamente la constitución de Pinochet y abrir las puertas a que se generen mejores condiciones para otras cuestiones, pero también para que nos cuenten un poco lo que se está viviendo en el escenario político chileno en relación a a la campaña en relación al plebiscito y un poco más también, un poco más también. La idea es que estos compañeros puedan hacer una presentación de cada uno de estos aspectos y después abrir una rueda de intercambio. Yo creo, estoy sospechando y creo que sospecho bien, que este es un encuentro que nos va a dejar seguramente muchas inquietudes y mucha tela para cortar, así que estoy sospechando antes de que empiece que probablemente sea el primero de otros. Eh,
Si les parece, quedamos aquí escuchando a Maximiliano. Arrancamos por Maximiliano, Paulo. Perfecto. Entonces, tiene la palabra Max, el querido Maximiliano Morón. Te escuchamos, Max. Gracias, Juan Pablo. Bueno, quería reiterar el saludo y el agradecimiento por la invitación. En primer lugar, vamos a establecer con Paulo esta suerte de introducción que la tenemos en las láminas y luego Paulo va a hacer la conclusión fundamentalmente centrada en los problemas de historiografía. En primer lugar, bueno, lo que pusimos acá fue lo elemental en términos del proceso chileno. Obviamente no podemos hacer una introducción previa al 73, ¿no es cierto? ¿Qué significa la UP? ¿Qué significa el gobierno de Frei y el gobierno de Alessandro Rodríguez? En donde evidentemente, sin embargo, hay que mencionarlo, se puede constatar una fuerte presencia del imperialismo norteamericano en las definiciones de las políticas públicas. La Alianza para el Progreso, la intervención de la CIA en la elección de Frei Montalva, con la famosa operación Camelot, y luego, bueno, la intensa actividad de inteligencia, etcétera, en contra de Allende, el sabotaje, el boicot, etcétera. El proceso nosotros más o menos lo queremos tomar de un modo muy superficial, somero y breve, en relación sencillamente a constatar de que la Constitución del 80, ¿no es cierto?, es una constitución que lo que hace es consagrar a la dictadura constitucionalmente. Eso se da, ¿no es cierto?, a partir de una comisión de estudios que está encabezada por un abogado conservador que de apellido Ortúzar, si bien el centro, ¿no es cierto?, de la planificación doctrinaria de la Constitución es Jaime Guzmán. En ella se plantea fundamentalmente una constitución, dicho sea de paso, que le convenía a Pinochet. Es la constitución de un dictador, en el sentido del presidencialismo que se encuentra en ella. Y esta constitución del 80 lo que hace es consagrar el poderío del capital comercial y el capital usurario respecto al capital industrial y por lo tanto respecto también al resto de la población. En cierto modo, el golpe de Estado del 73 expresa una contradicción al interior del empresariado chileno entre los comerciantes y los banqueros y los industriales. Estos, en un modo significativo, subsidiados o financiados gracias a la Corfo. O sea, hay una confluencia entre la inversión estatal y la inversión privada. De ello, el gran símbolo es la compañía Acero del Pacífico, ubicada cerca de Concepción, la famosa industria de Huachipato, que tenía más bien en ese momento capital del Estado y capital privado. ¿Sí? Esas industrias mixtas, ¿no es cierto? Así como los créditos del Estado hacia industrias y la participación en la propiedad de empresas por parte del Estado, evidentemente es liquidada por la dictadura y eso más o menos lo que consagra la Constitución del 80. Fundamentalmente también prohibiendo la Constitución del 80 la creación de empresas del Estado, lo que por su parte tiene como paralelo la privatización de las empresas del Estado, o sea, literalmente las empresas del Estado son saqueadas por los privados y pasan a ser entonces ahora administradas y son propiedad del Estado. Finalmente, un elemento a considerar, ¿no es cierto?, es que en general, como se puede vislumbrar fácilmente en la medida en que hay una expansión del capital comercial y el capital usurario, o el capital a crédito, que no es más que una forma de capital comercial, evidentemente se da un declive del capital industrial. Perdón, Parece que ahí estoy volviendo, no sé qué diablos listo. pasó. Ya. Se El colgó, declive, ¿no? iba Ahí a está, citar fue
iba a citar el caso de la industria textil, por ejemplo. ¿Sí? La industria textil va siendo literalmente reducida, destruida por las importaciones de tela. De este modo, ahí hay un ejemplo, hay otros ámbitos también donde pudiésemos corroborar lo mismo, ¿no es cierto? En el sentido de que la industria nacional es desmantelada en virtud del desarrollo del capital comercial y el capital usurario. Y evidentemente eso supone una alianza comercial entre los capitalistas o los comerciantes más bien chilenos y el capital financiero. Eh, Pasemos, ¿te parece, Pablo, a la siguiente? En este sentido, entonces, se da la llamada transición, que consiste más o menos en la negociación que hace la oposición, una parte de la oposición, la parte hegemónica de la oposición, que está encabezada por el Partido Demócrata Cristiano, en ese entonces liderado por Gabriel Valdés y por Patricio Aylwin, que logra llegar a un acuerdo con la dictadura en orden a salir de la crisis en la que estaba la dictadura. Recordemos muy brevemente que la dictadura está en una situación bastante débil, fundamentalmente más o menos del año 82, producto de la crisis del petróleo que hubo en esa época internacionalmente y que acá afectó de un modo muy severo. Eso se expresa, por ejemplo, con la entrada de civiles al gobierno militar, a la dictadura, particularmente el caso de Jarpa, de Sergio Nofre Jarpa. Ese proyecto fracasa y, digámoslo así, se buscan reacomodos, pero al final se admite que haya una salida institucional, o sea, no violenta, que evitara lo que se llamó en su momento la nicaragüización de la política chilena. Y entonces, más o menos con esos componentes, el 88 está el plebiscito, el 89 la elección de Aylwin como presidente, en marzo del 90 asume como presidente, y entonces se dan los términos de un funcionamiento que se dio el nombre de binominal, en el sentido de que estaban los partidos que logró nuclear la democracia cristiana, y particularmente Aylwin, en torno a sí, llamada concertación, y la derecha eh, por otra parte. En ese punto, evidentemente, hay muchos aspectos específicos, por ejemplo, la separación que hay al interior de la derecha, la crisis interna del Partido Socialista, a partir de lo que se denomina la doctrina del socialismo renovado, la crisis que a la vez tiene la izquierda en general, en la medida en que queda partido, queda dividido lo que se llamaba el eje PC, Partido Comunista, PS, Partido Socialista, etcétera. Entonces, podemos aquí considerar algunos factores que son de total conexión con el fenómeno que hoy día vamos a tratar de escarbar. En primer lugar, hay aspectos como son lo último de abajo, es lo más importante, la especialización y lo que podríamos llamar la sectorialización, también le denominan atomismo a eso, en el sentido de que se da un proceso en donde las reivindicaciones populares no logran ser eh, no logran converger en un programa único en el sentido de una cohesión de reivindicaciones. Eso en los 90 no pasa, eso en los 2000 no pasa. Hay asomos de eso, ¿sí? Pero digámoslo así que el movimiento popular chileno carecía y sigue careciendo en gran medida de un programa propio. Y eso, en cierto modo, fue esta separación entre las reivindicaciones, en parte se expresó el 18 de octubre. O sea, el que andaba con un cartel a favor del animalismo no sabía muy bien en qué consistía la nacionalización del cobre, así como este tampoco entendía en qué consistía la reivindicación feminista, y esto a la vez estaba divorciado, en cierto modo, o solo coexistía, solo era adyacente a la reivindicación por la vivienda, etcétera. En parte, esa es la situación que se da el 18 de octubre, pero se remonta a lo largo de toda la transición. Este fenómeno que podemos llamar sectorialización o atomismo, que está a la vez de la mano con la debilidad con la que salen de la dictadura las organizaciones sociales y en particular la Central Unitaria de Trabajadores, que como sabemos fue legalizada por la dictadura, vuelve a ser legalizada en los 90
Hay una suerte de metáfora en este sentido, que es que al 1 de mayo asiste Elwin, luego ya no asiste el presidente, asiste el ministro del Trabajo, y luego ya no asiste nadie. El término simbólico, por así decirlo, de cuál es el trato de la moneda respecto a la Central Unitaria de Trabajadores. Recordemos de paso que en Chile actualmente más del 80% de los trabajadores y trabajadoras no se encuentran sindicalizados. Volviendo un poquito entonces ahora al primer bloque que está en esta lámina, se da un proceso que está a la vez de la mano relacionado con lo que se puede denominar el retorno, o sea, del exilio comunista, socialista, mirista, mapucista, etcétera. Muchos de ellos vuelven a la universidad, en tanto eran profesores, etcétera, y se da este proceso de especialización del conocimiento que luego en los años 2000 es muy acendrado, dado la expansión de las universidades privadas y lo que actualmente es el mercado universitario. En Chile actualmente hay más de 60 universidades que en general ofrecen carreras de precariedad laboral, no hay carrera académica, etcétera. Lo que interesa es que se da una expansión del mercado universitario que está acompañada por esta especialización del conocimiento. Eh, que es, y esto es lo importante, en la medida en que se desarrolla esa especialización del conocimiento en las universidades, se desarrolla una política de Estado altamente focalizada. O sea, por ejemplo, el problema de la vivienda es resuelto a partir de la política de la vivienda. El problema de la vivienda en tal región tiene una política focalizada que podríamos entender como soluciones para la vivienda en tal región, pero no necesariamente en la región del lado. De ese modo, entonces, toda la política del Estado se reduce a políticas focales, que es la expresión de lo que se denomina la subsidiariedad o principio de subsidiariedad, que es el centro, el eje de la Constitución del 80. Desde el punto de vista ideológico, evidentemente eso tiene una correlación con la especialización del conocimiento. Esto quiere decir que el economista no sabe sociología, el sociólogo no sabe economía, quien estudia historia no sabe economía ni sabe sociología, etcétera, etcétera. En esa dinámica es en los 90, ¿no es cierto?, cuando se plantea esta tesis de la muerte de los grandes relatos, de los mega relatos, conocida por todos, ¿no es cierto?, en todos los países, y se empiezan a establecer instancias o tendencias como la microhistoria y una vuelta, o más bien un fortalecimiento del empirismo, en términos se pueden dar en dos planos, ¿no es cierto? O sea, primero, nadie va a estudiar historia de Chile. Aquí lo que vamos a estudiar ahora son pequeñas historias, vamos a estudiar la historia de una población, vamos a estudiar algunos aspectos de la alimentación de la niñez, pero no vamos a hablar de la niñez, vamos a hablar de un aspecto de la niñez, etc. Con lo cual se pone de relieve una concepción empírica que está de la mano a la vez de cómo se trata la ciencia, cómo es considerada la ciencia por el Estado subsidiario que instaura la Constitución del 80. ¿Por qué es importante esto? Puesto que la Escuela de Chicago tiene como una de sus consecuencias el hecho de que se considera que el estudio cuantitativo del mercado expresa la objetividad de este y respecto a ella, todo lo demás son juicios de valor. Entonces, la objetividad está en el estudio de cómo funciona el mercado, la oferta y la demanda. De modo tal de que ya no interesa qué es la producción, por ejemplo. En la relación oferta y demanda está la clave de qué es la realidad social. Y por lo tanto, quien lo estudia, por así decirlo, se gana el título de científico objetivo o neutral. Eso queda muy plasmado en la figura, por ejemplo, de los ministros de Hacienda. A diferencia, por ejemplo, del pueblo argentino, en donde el ministro de Hacienda es percibido evidentemente como un político, en los 90 y en los 2000, el ministro de Hacienda es percibido como un científico y la política del Estado es presentada como científica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Como no voluntarista, puesto que a la vez las políticas específicas son todas focales. Entonces, digámoslo así, si una persona salen a protestar en contra del sistema de salud,
esas personas en realidad no tienen un estudio para protestar en nombre de eso. Y ahí hay una confluencia, evidentemente, entre cómo funciona el Estado y cómo se desarrolla el conocimiento en la sociedad chilena. Culturalmente eso se expresa, por ejemplo, en la figura del economista. En los 90 y en los 2000, el que tiene la primera y la última palabra es el economista. Y por lo tanto, la derecha, en ese sentido, capitaliza una suerte de prestigio científico en torno a ella en institutos como, por ejemplo, Libertad de Desarrollo o en el Instituto eh, dije Libertad de Desarrollo, y en el Centro de Estudios Públicos, que es el que fundó Jaime Guzmán. Frente a eso, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, no oponen otro economista, otro tipo de estudioso, sino que una versión concertacionista de lo mismo, ¿sí? Evidentemente el gran símbolo de eso son los Chicago Boys, o sea, los que estudiaron con Milton Friedman. Como sabemos, Milton Friedman estuvo en Chile, etcétera. También estuvo Habermas, que es directamente, digámoslo así, quien tiene un influjo directo en el Ministerio de Hacienda. Y, su epítome a fin de la dictadura es Vigi. Entonces, la relación que hay entre los Chicago Boys, Vigi, Foxley, el ministro de Hacienda de Elwin, ¿sí? Aninat, ministro de Hacienda de Frei Ruiz Tagle, ¿sí? Y Nicolás Aguirre, ministro de Hacienda de Lagos, es una línea continua. ¿Sí? No, Foxley no es un opositor ideológico de Vigio de los Chicago Boys. Y en ese sentido, más o menos, ahí donde están como las complejidades de entender la transición chilena. Poníamos ahí con Pablo finalmente esta situación que podríamos llamar relativa a las comunicaciones en la medida de la expansión, ¿no es cierto?, que significa las comunicaciones en los 90 y en los 2000, que están de la mano con el acceso al crédito, con el acceso a la televisión, mucho más amplio que los 80. De hecho, toda la sociedad de los 70 pareciera rural respecto a la de los 90 en orden al acceso a la tecnología. Y entonces poníamos ahí esta especie de desplazamiento semántico que se da en orden a que pasamos de la lucha del pueblo a la lucha de la gente. Ese es el eslogan de la campaña de Elwin: gana la gente, no el pueblo. Ya no hay pueblo, hay gente. Y luego ya no hay gente, sino que hay opinión pública. Por ejemplo, el sindicato no es tratado por el Centro de Estudios Públicos o por la Escuela de Economía de la Universidad Católica, o incluso por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, sino como, por ejemplo, el sindicato, como un grupo de presión. Entonces, más o menos, todos estos elementos y muchos otros, ¿no es cierto?, van constituyendo una atmósfera cultural que es donde se consolida la Constitución del 80 a fin de cuentas. Pablo, ¿te parece que pasemos a la próxima? Y voy apurando también. Bueno, entonces, el 18 de octubre fundamentalmente está dado primero por la crisis económica. La crisis económica fundamentalmente es la crisis del 97, 98, que es la crisis asiática, y luego la crisis subprime, ¿no es cierto?, 2007-2008, cuando quebró Lehman Brothers, etcétera, ¿no es cierto? Esa es o sea, la crisis del 97, la crisis del 2007-2008, ¿no es cierto?, ha tenido una especie como de ola, de onda, que no ha cesado, ¿sí? Y en ese sentido, en ese contexto es donde se produce la crisis al interior de la concertación que representó la primera presidencia de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet en ese sentido es una candidata por descarte, por así decirlo, ¿sí? Bachelet no representa una iniciativa histórica, más bien aparece como un parche ante la falta de iniciativa histórica frente a la situación de crisis. Y lo mismo respecto al primer gobierno de Piñera. En este sentido tenemos que recordar que Piñera, cuando se produce el 18 de octubre, lo que hace es reprimir, o sea, primero con carabineros, luego con militares, que es un elemento evidentemente imprescindible para comprender la dinámica que se da en el 18 de octubre. Porque evidentemente si el gobierno no hubiese reaccionado del modo tan brutal, incluso errático, hubiese sido evidentemente otra la dinámica. Es imprescindible considerar en este sentido la reacción que tiene el gobierno frente a la movilización.
Por otra parte, en términos del inicio de la movilización del 18 de octubre, está asignado por un carácter generacional, particularmente de estudiantes de secundaria. Esto es muy importante, puesto que no son estudiantes universitarios, no son trabajadores, trabajadoras organizadas, no son pobladoras, sino que son estudiantes con uniforme. Que fundamentalmente el hecho es, ¿no es cierto?, el hito es que paran el metro, tiran unas latas en las líneas del metro de la principal ruta del metro, que es la que pasa por la Alameda. Eso se para y entonces el gobierno declara una ley de seguridad del Estado, que es la que a la vez luego es respondida con las quemas del metro, que no son las de la línea que va por la Alameda, sino que las líneas que van a las poblaciones, particularmente las que están más lejos del centro. Eso imprime evidentemente una situación de violencia que no obstante es acompañada por la gente. Y ahí, digámoslo así, es cuando se establece ya el fenómeno como tal, ¿no es cierto? O sea, el fenómeno como tal se da cuando los pingüinos, así llamados, los estudiantes secundarios en Chile, ¿no es cierto?, se granjean la simpatía del resto de la población, porque evidentemente hasta cierto punto pareciera un tanto absurdo estar invocando la seguridad del Estado frente a estudiantes secundarios. Y es más o menos ese nudo que se da entonces entre el 18 de octubre y casi un mes dura esto, hasta el 15 de noviembre, ¿no es cierto?, que es cuando el gobierno reacciona de un modo más planificado, como lo vamos a ver a continuación. Evidentemente esto está condicionado por este fenómeno llamado desprestigio, entre comillas, palabra frívola, que evidentemente no expresa la complejidad de la situación, el llamado desprestigio de la política y del gran empresariado, que estaba dado por las colusiones, así llamadas, ¿no es cierto?, o sea, el control de precios que pactan empresarios que tienen situaciones de monopolio, el precio del papel higiénico, el precio de los medicamentos, el precio de los pollos, etcétera, las así llamadas colusiones, y el financiamiento del gran empresariado a las campañas políticas. En este sentido, sin embargo, hay que rescatar algo importante a modo de matiz. El desprestigio de la política, no obstante, y el desprestigio del gran empresariado, no obstante, se concentran fundamentalmente en la figura del político. O sea, del político entre comillas, llamado apitutado. O sea, el que es pariente de alguien, el que es amigo del otro, que es compadre, y entonces eso arma una especie de red, ¿no es cierto?, que es una red mesocrática en torno al gran empresariado. En este sentido, el desprestigiado es el que está en la red mesocrática. O sea, ¿qué quiero decir? Pullman no está desprestigiado. Pullman es el dueño de Cencosud y del edificio Costanera Center, emblema del capital comercial y usurario del que hablamos delante. Pullman no produce... Por ahí tiene un par de empresas que se ha ido comprando. Por ejemplo, se compró Colún, una empresa de leche. Lo que quiero decir es que Pullman no es el desprestigiado, ¿sí? Es Said, que es otro, Angelini, etcétera, no son los desprestigiados. El 18 de octubre, en parte, mostró una actitud frontal frente al gran empresariado, pero lo que primó fue el desprestigio del político mesocrático, que no es parte de las grandes familias, ¿no es cierto?, que no vive en los barrios exclusivos de Santiago de Chile, que están en el oriente, así llamado Barrio Alto, sino que quiere vivir en el Barrio Alto, pero no lo vive, no es parte de la familia extensa que hay ahí. ¿Sí? Eso es un elemento que evidentemente va a operar en adelante, que me refiero a que el gran empresariado en cierto modo zafa, por así decirlo, de ser identificado como el enemigo principal. Más bien el enemigo principal aparece como el corrupto. ¿Sí? Como el que encuentra, el que está en la red, repartiéndose alcaldías, repartiéndose senaturías, repartiéndose los cargos en la Cámara, etcétera, etcétera. Tenemos que recordar que en parte eso pasó en el primer gobierno de Bachelet, este desprestigio, todo escándalo, en el gobierno de Frey, el gobierno de Bachelet, en el gobierno de Piñera,
Y luego la derecha atacó a Bachelet precisamente en esos términos, que fue el famoso caso Cabal, o sea, cuando se da un escándalo a partir de unas platas que tenía el hijo de Bachelet. Bueno, no sé, creo que pasamos a la otra, ¿no? ¿Sí? No. Ah, la situación familiar, sí, perdona, Paulo, me faltó eso. La situación familiar. La situación familiar es la que cohesiona la movilización y le da un carácter, digámoslo así, intergeneracional. Me refiero a lo siguiente. Si tú vives en una población, en Santiago, ¿no es cierto? Con por un matrimonio clásico que tienen a la mamá, por ejemplo, de uno de los dos, si entre los dos juntan determinada plata, con esa plata no pueden mantener la salud de una persona de tercera edad, porque todo tiene que pagarlo. No puede mantener el coste de la vida en general y a la vez, por ejemplo, ir a pagar un colegio subvencionado a una hija. Sencillamente no le da a un matrimonio clásico el ingreso. Y por lo tanto, el 18 de octubre, en ese sentido, su fuerza es que sale la hija, la madre y la abuela a marchar. Eso es más o menos como lo álgido y lo potente, y eso es lo que hace que cruja el gobierno, ¿sí? Y que no tenga ninguna capacidad de reacción salvo milicos. Y que la veo, lo que hizo fue evidentemente prestigiar más la movilización. Y pues en ese sentido, evidentemente que se perfila una situación revolucionaria. Que no obstante, eh, no tiene conducción, no hay banderas políticas en el 18 de octubre, y está además, en cierto modo, atomizada. O sea, esto de que yo ando con un cartel, el de al lado anda con otro, el que anda con otro, y eso, en ese fermento es donde se llega a cierta síntesis bajo la idea o el ideal de dignidad, ¿sí? Como con modo de síntesis. Sin embargo, directamente no sintetiza nada, ¿sí? Sintetiza más bien un ánimo, un espíritu, pero no hay un programa, ¿sí? Podemos ahora sí, Pablo, pasar para ir cerrando. Eh, entonces, en este sentido tenemos que recordar, porque esto es muy importante, ¿no es cierto? En la Plaza de la Dignidad hay 1,5 millones de personas y la gran mayoría de esas personas no tienen participación en su sindicato ni en una organización social, o, por ejemplo, las juntas de vecinos, ¿sí? Los centros juveniles, etcétera. En ese contexto, sin embargo, se organizan cabildos, que fue el intento más sostenido por establecer definiciones programáticas. En parte, la convención va a proyectarse desde los cabildos. Y este momento, digámoslo así, intenso, es el que tiene una respuesta finalmente por parte del gobierno a través del llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que es el 15 de noviembre. Entonces tenemos un periodo del 18 de octubre al 15 de noviembre, que es cuando el gobierno está confundido, no sabe qué hacer. La concertación atrás está, digámoslo así, guardando silencio para ver qué es lo que se hace una vez que el gobierno colapse. Y lo que hace el gobierno entonces es soltar la constitución del 80. Fundamentalmente podríamos sintetizarlo así. O sea, rinde, baja la bandera, es la constitución del 80, acepta la derrota. Si bien la movilización incluye la reivindicación del cambio de la constitución, el cambio de la constitución no fue una reivindicación central de la movilización, puesto que esta tenía esta diversidad de afiches, de carteles. Más bien, la constitución es lo que cae, aunque el espíritu de la movilización, y uno lo podría ver eso en los gritos, en los rayados, en los carteles, etcétera, era la renuncia de Piñera. Y hay evidentemente un ánimo de cortarle la cabeza al rey. Y lo que hace el rey es pasar la constitución para que le corten la cabeza a la constitución. Y eso se firma en el Parlamento entre la concertación, fundamentalmente gente que no era de la concertación, pero que era de sensibilidades de izquierda. Creo que se cortó nuevamente.
Ahí volvió. Lo último que dijiste fue la sensibilidad de izquierda. Ya, bien. Es que yo había notado para no exponer más de media hora, empecé a las 9:30 casi y se cortó justo casi a la media hora. Bueno, eh, el, se hace entonces un acuerdo. Ese acuerdo evidentemente no es más que una especie de reaparición del binominalismo concertación derecha. Esta vez juntos en el acuerdo para terminar la constitución a través de una convención que va a tener un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. No se quiere usar la palabra asamblea constituyente. Y que a la vez es parte de un operativo, porque no es que saquen a los militares de las calles. Tenemos que recordar que las movilizaciones se realizan con militares en las calles y que desde más o menos desde noviembre, de la segunda, tercera semana de noviembre en adelante, ya la movilización no aparece en la tele. Esto es muy importante. Es muy importante porque en el periodo del 15 de octubre al 18 de octubre, ¿no es cierto? La presencia de la movilización en la televisión evidentemente nacionalizó la movilización en muchos aspectos, porque la movilización es centralmente santiaguina. Ese también es un fenómeno a considerar. No es un fenómeno valdiviano o antofagastino, es un fenómeno santiaguino, que se expande a Antofagasta y que se expande a Concepción. No obstante, evidentemente, un estudioso de este proceso tendrá que considerar las diferencias que evidentemente hubo en el sostenimiento y desarrollo de la movilización, porque evidentemente es muy distinto. Es muy distinto, por ejemplo, el copamiento de las calles en Concepción a el copamiento de las calles, por ejemplo, en Curicó, por poner un caso. ¿Sí? O la reacción que tienen los mineros en el norte. ¿Sí? Por ejemplo, de aquí no se desprendieron paralización de faenas en el cobre, por poner un caso muy fácil de considerar a modo de termómetro o de regla. Entonces, la situación, en la medida en que tiene una especie de respuesta comunicacional. ¿Sí? Tenemos que recordar acá que los canales de televisión son todos obviamente propiedad de los empresarios, de los grandes empresarios, y entonces tú estabas, por decir algo, estoy hablando en el aire, el 28 de noviembre o el 2 de diciembre, la plaza estaba llena y en la tele estaban dando Los Simpsons. Ese fenómeno no se dio antes del 15 de noviembre. ¿Sí? Y entonces lo que se apuesta, la apuesta de la derecha es, digámoslo así, como que la gente se canse. ¿Sí? Y en rigor, un poco de eso ocurrió. En febrero la gente se fue de vacaciones. De hecho, porque en enero evidentemente es menos intensa la movilización, el copamiento de calle, etcétera, pero en febrero de hecho la gente se fue de vacaciones. Y bueno, cuando volvimos a la cuarentena. Y en ese punto, digámoslo así, podemos decir de que ya se debilitó definitivamente el empuje que traía la movilización. En ese año, ¿no es cierto?, que fue el 21, ¿no es cierto?, entonces se realiza la elección de convencionales, perdón, se realiza la elección en donde se vota por hacer una convención sin parlamentario, la derecha quería hacerlo con parlamentario, solamente constituyente elegido, y esa es la elección en donde el 80% de la población vota por cambiar la constitución, lo que evidentemente es un desastre para la derecha y para la concertación. Tenemos que recordar que luego, así como se sacó de la tele a la movilización, nunca se va a poner en la tele a la convención, y más bien la convención, cuando se constituye, es atacada por los medios de comunicación. Se le trata de reducir al estándar de parlamentarios, y por lo tanto, como los parlamentarios están todos desprestigiados, entonces ahora los constituyentes les empiezan a atribuir lo mismo. Creo que con esto estamos terminando, Paulo. Sí, si quieres te parece, yo retomo desde acá. Ya, perfecto. Sí, bueno, continuar también con los agradecimientos al espacio de historia como arma
como instancia que surge a partir de los seminarios que se dictaron en el año 2020-2021. Parte de la presentación que se está desarrollando con Maximiliano y que él ha referido a parte importante del proceso que antecede al desarrollo de la convención, y que también responde a la urgencia de este momento que se transmitió como parte de la discusión que se desarrolla en los distintos ámbitos donde convergemos, aquellos que tuvimos ocasión de trabajar con Juan Pablo, también con Adrián, y en esta instancia como se ha dominado historia como arma. A mí me gustaría puntualizar en un aspecto que desde el ámbito de la historia ha tratado como de configurarse como explicación de lo que ha sido este 18 de octubre del 2019. En parte importante de los autores que me gustaría nombrar acá, trabajan sobre esta idea de la doble crisis expresada tanto en la falta de representatividad del sistema político como en la ilegitimidad del modelo económico-social legado por la dictadura, algo que ya Maximiliano ha desarrollado en su presentación. Dentro del primer fenómeno, o sea, dentro de ese primer fenómeno de acontecimiento, destaca esta idea de la desarticulación de los partidos políticos como expresión del movimiento social, algo que Manuel Antonio Garretón denominaba como columna vertebral de la sociedad, que fue especialmente aquello que ordenó y dio forma desde los años 30 hasta 1973 al movimiento y a la movilización de los sectores explotados y marginados del país. Esta crisis de representatividad tiene su origen, de acuerdo a lo que ha planteado historiadores como Gabriel Salazar, en esta ilegalidad del nacimiento de la Constitución de 1980, que tiene como principal objetivo desarticular al Estado que fue fundado en 1925, Estado que fue articulado a partir de la Constitución redactada en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿sí? Y al modelo de sociedad que este sistema constitucional fue construyendo, ¿sí? Esto fue eliminado, como gran parte de los que estamos acá sabemos, a partir del terror y a través de la política del shock que significó la dictadura de 1973, y principalmente con la desarticulación de estos partidos y de la línea política revolucionaria de los partidos políticos de izquierda, como pueden ser el Partido Socialista y el Partido Comunista, y de la política reformista que estaba al interior de la ADC. Entonces, frente a este escenario, y siguiendo a Salazar, la clase popular comienza a construir un camino propio, alejado de la izquierda tradicional, transformándose de esta forma en un movimiento social sin apellido, con un posicionamiento autónoma e independiente de los partidos políticos. Entonces, desde este punto, resulta interesante poder seguir el planteamiento de Salazar a partir de lo que él propone del 18 de octubre, porque lo que surge a partir del 18 de octubre sería una acción espontánea o que de cierta forma reafirma esta tesis del movimiento político popular que en sus textos anteriores venía desarrollando, a partir de una serie de acciones que desarrolla el movimiento de masas con independencia de los partidos políticos, ¿sí? Entonces, él presenta una serie de acciones que, si bien no responden a una determinada orgánica política y partidaria tradicional, son los que en cierta forma comienzan a implementar acciones en contra del Estado, sin ningún tipo de articulación orgánica a los partidos políticos de izquierda. En este caso podemos mencionar el caso de Freirina, que fue una manifestación a comienzos de los 2000 en contra de la empresa AgroSuper y la contaminación ambiental que estaba ocasionando en el sur del país, principalmente en Aysén, y después posteriormente en Punta Arenas. También en esta misma acción, a partir de la acción de políticas regionalistas, también tenemos el caso de Pascualama, que se opone principalmente al proyecto de Barringol,
y sin restar importancia al movimiento estudiantil que estaba en cierta forma generando cierta acción colectiva en todos los conjuntos de estudiantes con una reforma ya no ligada a los aspectos curriculares o a los aspectos estudiantiles, sino que ya en su crítica al rol subsidiario del Estado, ¿sí? Entonces, esta crisis de representatividad, como lo hemos dicho, surge a partir de este origen espurio que tiene la Constitución del 80, pero que, siguiendo también a Garretón, se consolida y toma, en cierta forma, una fuerza y se reconfigura a partir de 1990 con el retorno de la democracia. Lo que significó la concertación del Partido por la Democracia, coalición que gobernó durante 20 años, fue la de enfrentar un doble desafío. Primero es consolidar la democracia, sorteando con esta frase emblemática de Patricio Aylwin, en la medida de lo posible, en los enclaves de la dictadura, que en el último momento fijó y determinó una serie de sujeciones que impidieron el pleno ejercicio de la democracia. O sea, por nombrar algunos, estuvo la presentación de los senadores designados. Estos eran los ex generales del ejército y que podían ocupar un cargo a perpetuidad en el Senado. El sistema binominal, que ya Maximiliano comentó, que tenía que ver con la articulación de los partidos políticos y la presencia de dos coaliciones que pudiesen tener una representación política y partidaria en el Congreso. Y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad, el COSENA, y también para el caso que nos preocupa al interior de los estudios que estamos desarrollando como seminario, el tema de la LOCE como la Ley Orgánica Constitucional Educacional que fijó la norma y la sujeción de la educación a un sistema totalmente subsidiario a partir del Estado. Entonces, la concertación, que junto con enfrentar estos desajustes que ocasionaba una economía abierta al mundo, tuvo que lidiar con los desajustes que significaba derechos sociales que estaban determinados por el libro juego de la oferta y la demanda, y un Estado sin capacidad de regular la relación entre los individuos y las distintas instituciones. Entonces, son precisamente en este contexto donde los gobiernos democráticos comienzan a perfeccionar este modelo neoliberal, que en definitiva comienza a tomar forma tanto con los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a partir de la apertura comercial, o la política en concesiones de Ricardo Lagos Escobar, que recrean esta imagen que en los 90 fue muy paradigmática en nuestra sociedad, que es la idea de que Chile es el jaguar de Latinoamérica y de la excepcionalidad de la economía chilena, pero que evidentemente esto escondía debajo a una población que solo tenía acceso a bienes y servicios mediados por la capacidad de ingreso, con un salario básico de menos de $300 promedio por familia, de familia constituida por 4 individuos, y una extrema privatización de la educación, de la salud, de la educación, del agua, de la previsión, del transporte, las comunicaciones, las carreteras, la pesca, el bosque, las salmoneras, lo cual permitieron una extrema y profunda concentración del capital y una desigualdad que el 18 de octubre viene como a poner en evidencia. Entonces, esta concentración que en cierta forma se traiciona y termina por limitar los alcances que podía tener un efecto transformador de la sociedad, logra derrumbar en cierta forma el modelo concertacionista e impone en cierta forma la idea de la ilegalidad del sistema, ¿sí? O sea, esta idea de que la concertación en cierta forma erró la conducción original en la cual había desarrollado un diagnóstico inadecuado sobre las posibilidades que tenía de desarrollarse un retorno autoritario al país y en limitar los cambios fundacionales que requería el país de cara al siglo XX. Entonces, este proceso de esta doble crisis que estábamos comentando, los autores comienzan a elaborar
quizás de forma un poco apresurada, conjeturas con respecto a explicar lo que fue el estallido social del 18 de octubre. Tenemos, por ejemplo, trabajos como el de Claudio Fuente, Erosión de la Democracia, que establece que a partir de una serie de elementos, como por ejemplo la ley electoral, que encierra a los partidos políticos a una vía inorgánica en relación con las masas, o por ejemplo el excesivo poder del Tribunal Constitucional, una verdadera tercera cámara legislativa en el país, o también, ¿por qué no?, el sistema del voto voluntario que desincentiva la participación política y limita la acción, esta misma acción política a un mero acto electoral, explica en cierta forma el estallido y el posterior levantamiento de un discurso dirigido al cambio constitucional. Esto, de cierta forma, también dialoga con las posturas que ha levantado el sociólogo Alberto Mayol en su texto del 2019 que se denomina el Big Bang, quien, apoyado en una serie de encuestas recogidas posteriores al estallido social, desarrolla una tesis que se fundamenta principalmente en que la acción modernizadora del neoliberalismo y de la derecha chilena no permiten, o sea, explicarían la incapacidad, en cierta forma, de la élite de poder entender el proceso que se viene desarrollando desde el comienzo del 90 y principalmente desde los 2000, que tenía que ver con esta crisis que se venía gestando en el seno de la sociedad chilena, dado que la clase o la élite chilena estaba alucinada ante las cifras macroeconómicas y terminaba relativizando el problema de la vida cotidiana de los chilenos. Entonces, esto en cierta forma habilitaría un proceso de ruptura del orden establecido y que fundamentaría el estallido del 18 de septiembre, perdón, del 18 de octubre. Estoy confundido con las fiestas patrias. Y por último, también tomar las posturas que han desarrollado autores que no están ligados como a la izquierda, como por ejemplo Joaquín Fernandois, académico de la Universidad de Chile, perdón, de la Universidad Católica, quien postula en cierta forma de que el desarrollo de la insurrección que se gesta a partir del 18 de octubre, ¿sí? No es más que una expresión de las rebeliones urbanas que se desarrollan en la modernidad, que dialogan en cierta forma con una serie de hechos que se vienen desarrollando en el contexto latinoamericano, pero que no tienen un cauce emblemático, como él lo justifica en una entrevista, lo que significó el mayo del 68 en Francia, que en definitiva logra solucionar estos problemas estructurales y tiene una salida democrática, moderna y en cierta forma progresista a los problemas sociales. En cierta forma, esta crisis de representatividad y de legitimidad del sistema no pueden entenderse sin un elemento que aparece muy importante a partir de 2000, que tiene que ver con el movimiento estudiantil. Las movilizaciones que comentamos anteriormente, que tienen que ver principalmente con elementos laborales, medioambientales, regionales, se nutren a partir de la acción que comienzan a desarrollar los estudiantes a partir de los años 2000. Solamente por nombrar algunas revoluciones, o sea, algunos movimientos importantes en estos años del 2000 al 2011. Tenemos el mochilazo del año 2010, que comienza con un cuestionamiento al sistema, como una crítica al sistema subsidiario del subsidio del transporte, con el cual los estudiantes y las estudiantes se acercan a sus respectivos establecimientos. Después tenemos un salto al 2006 con la conocida Revolución Pingüina, revolución que tuvo a los estudiantes secundarios levantándose contra el sistema heredado por Pinochet y principalmente contra la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la llamada LOCE, como soporte constitucional, y la emblemática Revolución Universitaria del 2011 y la famosa Marcha de los Paraguas, de donde surgen parte importante de quienes actualmente están en el gobierno, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y el presidente de la República, Gabriel Boric. Con esto no me quiero olvidar, evidentemente, de
importantes movilizaciones que tienen como fundamento modificar el paradigma patriarcal sobre el cual descansa nuestra tal constitución, y que comienzan a partir del año 2016 con el movimiento de mujeres y con la gran ola feminista del año 2019, y sumar a esto también el movimiento No Más AFP, que comienza a cuestionar el sistema previsional sobre el cual miles y millones de chilenos viven su vejez actualmente. Ya para ir cerrando, esta doble crisis en la cual muchos autores comienzan a elaborar su discusión, deberían tomar como elemento principal esta idea que también al comienzo de los 2000 levantaba Garretón y otros autores, que es que suponen una idea refundacional del modelo socioeconómico. Las movilizaciones que vemos en Freirina, en Pascualama, en Punta Arenas, en Aysén, lejos de aparentar una imagen amorfa o lejos de aparentar un movimiento sin ideología, carente de raigambre política o partidaria, como cierta forma lo concibe Salazar, representan una modificación sustancial del modelo. Esto no puede entenderse sin asumir que el cambio del paradigma corre de la mano con un elemento que ya Maximiliano comentó, que tiene que ver con un cambio generacional. Y esto lo tenía presente de cierta forma Retol cuando en el año 2000 escribe este texto, Neoliberalismo corregido, y asumía con cierta desazón los alcances que tendría la concertación frente al legado dictatorial. Queda ver en este momento, y en esto me tomo en cierta forma de las palabras que emitió Pablo Iglesias, el líder de Podemos, de España, hasta qué momento, o hasta cierta forma, la aristocracia o esta idea de la fronda aristocrática que está presente en el libro de Alberto Edwards, permite que el 80% de la población, a través de una asamblea paritaria con una representación de regiones y pueblos originarios, pueda, en definitiva, elaborar y construir por primera vez una constitución escrita en democracia. Con esto me quiero quedar para el paso quizás final a Maximiliano y después quizás dar alguna ronda de preguntas si que quedaron o quieren conocer algo más del proceso que está desarrollándose y que ahora este domingo vamos a saber si cambiamos la constitución de Pinochet a través del voto. Juan Pablo. Sí que le iba a hacer la palabra a Max. Sí, quizás como cierre Max, o quizás da la posibilidad de pregunta. Sí, no sí, sé. yo creo que si vamos a conversar un ratito, mejor darle más espacio a la conversación, porque obviamente hay muchos puntos que faltan. Siendo Hay como así, un sonido, me recuerda a la Guerra Fría cuando sobrevuela Vietnam en un MiG-58. Estamos intervenidos por la CIA. no, eso quédese tranquilo que es así. Bueno, me tomo entonces el atrevimiento de formular la primera pregunta. Bueno, primero agradecer el intento de sintetizar procesos que son de una enorme complejidad para un público que mayoritariamente desconoce, digamos, las distintas dimensiones del proceso chileno, sin lo cual no se entiende el escenario actual. Así que bueno, agradecer el extraordinario esfuerzo de síntesis de Max y de Paulo. Y preguntar un poco más en- desde la expectativa esperanzada de lo que vaya a pasar el 4, sabiendo que los procesos no se detienen eh, ni se clausuran ni se desatan en elección, en la consulta del domingo, preguntarles un poco sobre cómo están viviendo la campaña que en este momento, por la información fragmentada y sesgada que estamos recibiendo aquí, está mostrando una intención, bueno, por un lado, desde el lado del apruebo, un espíritu están verdaderamente militando y poniéndole el cuerpo
con mucha intensidad la campaña, y al mismo tiempo una derecha que responde de modo salvaje. ¿Cómo están ustedes visualizando el pulso de la calle? No sé si Max, Comienzo yo con una... No, sí, por favor. Ya, bueno, efectivamente creo que existen... Se escucho como el bullicio. Sí, Juan Pablo, silencio el micrófono. Ahí está. Yo creo que dentro de lo que se está produciendo en esta línea recta de cara al plebiscito, eh, han salido evidentemente muchas encuestas a tratar de explicar cómo se va a manifestar la población de cara al plebiscito. Esto, no obstante, está mediado por una serie de mediciones que evidentemente habría que cuestionar la metodología con la cual recogen los datos, pero que están mostrando una ventaja del rechazo frente a la prueba. Esto lo comento de cara a lo que ha aparecido como en términos de encuesta. Si tomamos los resultados de estas mismas encuestas, considerando los resultados de la primera vuelta, del conglomerado que forma el actual gobierno, y posteriormente con las vueltas, primera y segunda vuelta, podemos ver que en cierta forma las encuestas se han equivocado. O sea, en cierta forma las encuestas no son medición de nada más allá de sus propios intereses que están siendo reflejados a través de estos resultados. Eh, lo que sí hemos podido presenciar tiene que ver con el retorno de cierta retórica tremendista, fatalista, la política del miedo, que se ha hecho muy visible en los medios y que en cierta forma responde a buscar representar a cierto sector de la sociedad que aún no se encuentra definido. Esto también refiere al hecho de que la acción que ha desarrollado la derecha, que ha sido muy inteligente, porque no ha posicionado sus cuadros, sino que ha sacado a reducir a sus cartas convencionales, ha buscado instalar esta idea de una convención y de un texto elaborado a partir del miedo, del odio que supuso el 18 de octubre, y que a partir de esto no se puede construir nada. Entonces, esa está siendo la idea que está circulando en parte importante de la sociedad y que de cierta forma se ha manifestado en la encuesta. Eso no quiere decir de que el resultado final del 4 vaya a ser distinto a lo que resultan de la encuesta, pero sí en cierta forma es un barómetro de lo que puede estar ocurriendo a través de lo que se denomina como la opinión pública, que entendemos que no es medición de nada. No sé, Max, ¿quieres complementar con algo? Bueno, yo me atrevería a indicar algunos elementos como, en primer lugar, el hecho de que la convención se desarrolló sin una participación popular. Me parece que eso es un elemento muy importante que no puede ser obviado frente a esa pregunta, ¿sí? O sea, la convención no, por ejemplo, no generó cabildos, que fueron los que se generaron en el 18 de octubre, ¿sí? Se generaron más bien consultas, o sea, se hicieron audiencias. Entonces tú pedías hora y tú ibas a la convención y en determinada comisión, según el tema, tú ibas y decías más o menos cuál era tu posición. Evidentemente eso es irrisoriamente inadministrable, ¿no es cierto? En términos de cómo tú seleccionas a quién va a tener derecho a audiencia y quién no. Se planteó que era por orden de llegada, etc. Y por otra parte, el problema que hubo también en orden a las iniciativas populares. También ahí se dio una situación eh, muy poco clara en orden a cómo se tenía que proceder. Por ejemplo, eh,
un grupo de 20 constituyentes dirimía si procedía o no, o sea, si llegaba a votación del Pleno o no, una iniciativa que puede tener 50.000 firmas. Entonces, eso también evidentemente generó cierto distanciamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, los chicos, esto, lo del movimiento, ¿cómo se dice políticamente de un modo correcto? Consumidores de marihuana. Cuidado, Max, con lo que vas a decir. Ya. Consumidor de No, cannabis. consumidores, eso, cannabis. Bien. Bueno, estos chicos juntaron muchas firmas, mira, no sé bien, algo así como 30.000. Puede que sean 60.000 y yo no lo recuerdo. Pero no, pero era una cifra muy respetable. Entonces, evidentemente, habían constituyentes convencionales que pues tenían votación de 5.000, ¿sí? Pero no obstante, 20 constitucionales veían si pasaba o no pasaba, ¿sí? Bueno, ese tipo de cuestiones también, evidentemente, quiero mostrarlas como elementos eh, contradictorios de un proceso que es contradictorio, ¿sí? Hay muchos otros elementos más. Por ejemplo, la convención funcionó en una lógica de patrocinios así llamados, ¿sí? O sea, si yo quería, por ejemplo, estar en tal comisión, ¿sí? O postular a determinado puesto dentro de la convención, ¿sí? Se entendería que yo presento mi candidatura, Paulo presenta la de él, Pablo presenta la de él, y luego todos acá votan y el que tenga mayoría ocupará el puesto. Y más o menos así serían, ¿no es cierto?, de acuerdo a la votación, si ingresan o no ingresan. En la convención no se estableció ese sistema, se estableció un sistema de patrocinio. ¿Esto qué quiere decir? De que en realidad se hacía pesar la influencia de los partidos. O sea, si yo quería tal puesto, yo tenía que ir a buscar, por ejemplo, 30 firmas entre los constituyentes o convencionales. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, si yo era de tal partido, por ejemplo, Partido Socialista, que tenían algo así como 20 constituyentes, por poner un número, entonces yo ya más o menos tenía 20, tenía ahora que ir a buscar 10 nomás. ¿Me explico? Entonces, eso generó evidentemente una dinámica de trabajo que impidió o al menos disminuyó las posibilidades de participación popular. Le imprimió a la convención una dinámica internista y un poco parlamentaria en ese sentido. Sí. Como digo, no hubo cabildos, como digo, se hicieron visitas. Esa fue el otro aspecto, ¿no es cierto? Mencioné esto de las iniciativas populares, mencioné la audiencia y lo otro se hicieron visitas. Pero que eran visitas, por así decirlo, de buena intención. Me refiero, por ejemplo, se fue al pueblo de Arauco, que es un pueblo destruido por las forestales al sur de Concepción. Se fue a Antofagasta. ¿Sí? Pero lo que pasaba era que llegaban los convencionales, se reunían en el gimnasio, iba la gente a mirar y eso era todo. ¿Sí? Me refiero de que no hubo un diálogo abierto, ¿sí? En donde la convención dijera hasta la convención del pueblo que venga el pueblo. Eso no pasó. Al revés, se estableció una dinámica más bien muy, muy expresiva de la cultura judicial y de los abogados. ¿Sí? El uso de las palabras, el ordenamiento O sea, en fondo, claro, tenía una dinámica de parlamento en ese sentido. Y de hecho, las personas que estaban de secretarios en la convención eran todos del parlamento, en su mayoría masones, dicho sea de paso. Entonces, creo que muchos de esos elementos vienen a generar evidentemente una especie, por último, de enfriamiento, llamémoslo así, o de cierta distancia emotiva respecto a identificarse o no con la convención. Si a eso le sumamos la campaña de la derecha en contra de la convención, en donde los acusaron de todo, o sea, al pobre Baza, que era el vicepresidente, a la presidenta, los acusaron de situaciones pseudocriminales, ¿sí? O de faltas a la ética, etcétera, etcétera. Montaron investigaciones respecto al uso de los recursos públicos que tenían, el estipendio que se le daba al convencional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo, por decir algo, no me acuerdo cuánta plata era, pero si fuera 1.000.000, por decir algo, iba el tipo del diario El Mercurio o de un canal de televisión y empezaba a ver cuánto gasté cada mes. Por ejemplo, si gasté 800.000 o si gasté 700.000, y hacían una especie de ranking, de escala,
quiénes gastaban más y quiénes gastaban menos. Y después los que gastaron mal iban a preguntar, oye, ¿y usted por qué gasta tanto? ¿Me explico? Esa dinámica, evidentemente, en la medida que son reproducidas por la televisión, etcétera, etcétera, claro, empezaban a mostrar al convencional como una especie de alguien muy parecido a un parlamentario. Si bien eso no era así, porque la gran mayoría, la concertación, la democracia cristiana tenía un convencional de 155. Es un gran indicador, ¿sí? Pero, sin embargo, la derecha logró imprimirle ese sello a la convención desde afuera y no hubo acciones de masa que salieran a contrarrestar esa impronta, esa semblanza que se le empezó, esa máscara que se le puso a la convención, sin perjuicio de otros elementos que obviamente también existen, pues, en orden al, a la influencia que tuvo la derecha, por ejemplo, para fijar políticas, porque los tuvo. La derecha tenía 37 convencionales, que no es poco. O sea, no eran mayoría, pero podían influenciar fuertemente el curso de la convención. En la convención no se nacionalizó el cobre. En la convención no se reconoció que las empresas del Estado privatizadas por Pinochet no había evidentemente un viso de legalidad respecto a esa propiedad. En la convención no se innovó respecto al Banco Central, etcétera. Entonces, es evidente de que todos los avances que se hicieron fueron avances a contracorriente del peso de la inercia que tenía la derecha y que en cierto modo obviamente lograba atraer a cierto sentido común compartido quiero decir, con sectores de la exconcertación, etc. Y a eso también se agregaba la inexperiencia de las personas que eran constituyentes convencionales. De hecho, ya el hecho que le digamos convencionales, ¿sí? No usamos la palabra asamblea constituyente, ni decimos esta persona es un constituyente, un miembro de la asamblea constituyente, sino decimos es un convencional, ¿sí? Bueno, en su gran mayoría los convencionales que no venían de partidos políticos no tenían experiencia política. Entonces, en ese sentido, no se estableció de un modo articulado, deliberado, planificado, un frente, por así decirlo, ¿sí? De izquierda o de identidad popular, ¿sí? Esos elementos estaban dados por el movimiento llamado Movimientos Sociales, así se llama el grupo, por la lista del pueblo, que luego se trizó, por los escaños reservados eh, y por los comunistas perdón, y entonces la lista del pueblo tuvo dos cosas, una que se quebró, se dividieron en dos grupos, ¿sí? Y en segundo lugar, un convencional de ellos cayó en desgracia en el sentido de que era una persona conocida por tener, ¿cuál era la historia específicamente, Pablo? Que se iba a morir, ¿no es cierto? Que tenía una enfermedad. Y que no era cierto. O sea, claro, tenía cáncer y no tenía cáncer. Claro, eso, pero tenía una enfermedad crónica de todos modos. Lo que quiero decir es de que la derecha levantó eso como una especie de fraude, ¿sí? Porque él había sido un ícono en las movilizaciones. Bueno, agregaría todos esos otros elementos como para traer más complejidad al análisis, sencillamente. ¿Sí? Recordemos que el 50% de la población históricamente no ha votado en Chile. O sea, de 10 chilenos, 5 van a votar, los otros no van a votar sencillamente, y esos 5 que no van a votar son sobre todo sectores populares. ¿Sí? Entre los 18 y los 25 años de las personas que viven en comunas populares, en poblaciones, no van a votar sencillamente. Entonces, evidentemente eso es lo que en efecto a esta elección le imprime este sello de suspenso. Pero bueno, yo creo que son bastantes elementos los que mencioné. Podríamos seguir, pero creo que algunos principales son esos. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Pero estoy seguro que Machi tiene una pregunta para hacer. Sí, porque, bueno, vinculo esto último que decías con lo que decías del estallido del 2018, ¿no? A una movilización fragmentada
le sigue una asamblea también, una convención constituyente también fragmentada. Pero la pregunta apunta más a que lo que nos llega, al menos acá a Argentina, es el porqué de los no, ¿no? Bueno, por ahí nos llega mucho más la visión de la derecha chilena, un poco hoy lo hablábamos con Paulo también, las noticias que llegan a Chile de Argentina son iguales, ¿no? Son las que transmite la derecha. ¿Cuáles son los argumentos, cuáles son los ejes centrales que por los cuales, sobre los cuales se basa el sí a la reforma? ¿Cuáles son las banderas más importantes? Las banderas respecto a qué te refieres, a ¿Cuáles, reivindicaciones. cuáles son las modificaciones que se proponen más significativas y En que el texto. pasaron? Sí. Ah, claro, no, pues es bastante larga la lista. En ese sentido, el texto, sin prejuicio de todo lo que exponía, el texto, si bien conserva algunos aspectos de subsidiariedad, en rigor desmoronó a la subsidiariedad el texto, ¿sí? La derecha trató de defender eso como pudo, pero llegó a un punto en que era insostenible, ¿sí? Que fundamentalmente los primeros artículos, ¿no? Se nos fue un segundo. Se nos congeló Max. Retomo algo yo, si te parece, hasta que lo más. Él estaba mencionando con respecto. Bueno, ahí volvió. No, Max. pero adelante, sigue nomás, yo No, no que tiene problema. que ver con estos elementos del texto que elimina de los aspectos de la subsidiariedad y que refieren al rol del Estado como garante de derechos en algunos determinados aspectos, como educación, salud, vivienda, etcétera. Eso evidentemente aparece como un elemento novedoso, o sea, más que novedoso, como que retoma cierta tradición de que el Estado tenía desde el 25 hasta el 73, pero que evidentemente con la dictadura se eliminan. Creo que aparecer el Estado como garante de un sistema universal de salud, un sistema garantizando el acceso a la educación, eh, aparecen cuestionando el modelo de la dictadura, el modelo de la Constitución del 80, pero en cierta forma también se introduce la lógica de la derecha en el texto cuando, no me acuerdo muy bien el artículo, pero se garantiza de que el Estado va no a financiar, pero sí a asegurar una educación privada. O sea, me refiero a que se va a garantizar la diversidad educativa dentro del espectro del sistema educativo. Entonces, esos elementos se mantienen dentro de la Constitución y que en cierta forma la derecha no lo levanta, porque evidentemente no les trae agua a su molino, porque le interesa más levantar la lógica del Estado unitario, del Estado, del extremo estatismo, de la sovietización, si se quiere poner en algunos términos, de la educación y de la generación del retorno a la ENU, si se quiere poner en algunos términos. Entonces, en cierta forma, como que el texto viene como a reivindicar cierta tradición del Estado presente con estas lógicas modernizantes que tiene que ver con el Estado presente en la provisión del servicio, incluso en los sectores privados. Digamos, si se está entendiendo, si estoy entendiendo bien, la Constitución, el nuevo texto constitucional generaría mejores condiciones para que el Estado chileno reasuma, digamos, su papel de garante de una educación pensada como derecho con todos estos matices que aparecen y de otros aspectos más allá de la educación. Quiero decir, genera un marco de mejores condiciones para.
en términos generales. Sí, o sea, el texto se reafirma en esta lógica que un poco trabajamos, Juan Pablo, en el seminario de que se retoma cierta tradición en cuanto a la provisión de determinados derechos y servicios a la población. O sea, un Estado más presente, en definitiva. No, Claro, no, yo no sé si se retoma en realidad, porque no o sé si en sea, los me años refiero al 60 había educación para los campesinos. O sea, claro, o sea, pero no se retoma el Estado docente que estuvo presente hasta el 73, pero sí se retoma la idea de un Estado regulador de las relaciones educativas y de la provisión de servicios que dentro de la lógica neoliberal no está asumida. Claro, claro. No, y lo que estaba alegando para ponerle vinagre a esto es sencillamente que el Estado docente es un Estado de clase, sin embargo. Ya, bueno, Se enojó, Pablo. no, está bien, está bien. Está Es bien, otra discusión en todo caso. sí, esa va a ser para otro momento. Bueno, Jonathan, Hola, ¿se escucha bien ahí? Perdón, pues tengo un problema con el micrófono. Bien, perfecto. No, yo quería hacer una consulta sobre todo, visto y considerando, a ver, estoy tratando de internalizarme un poco con el tema, pero me preocupa un tema, por ejemplo, considerando, digamos, el grado de mercantilización que tiene Chile, ¿no? Tengo entendido que es el país que más TLC tiene firmados en el mundo, y no sé si eso se puede volver. Eh, ¿Cómo afecta en el marco, digamos, principalmente económico, digamos, esta transición hacia la nueva constitución? O sea, por ejemplo, yo a veces, por ejemplo, mis padres son chilenos, son jubilados, y por ejemplo, todo el tiempo estamos viendo el tema de las AFP, que son, digamos, vemos, por ejemplo, cuando mi viejo medio en joda me dice, uy, bajaron las acciones de Amazon, la puta madre. Claro, porque porque la plata de los jubilados se utiliza para, digamos, estimular el mercado financiero. Entonces, eh, ¿qué aspectos contemplaría, digamos, en la nueva constituyente, en el marco, en el plano económico, en el plano de los derechos de los jubilados y también de la educación? Porque, digamos, o sea, al plantear, digamos, la educación como un derecho y no como una mercancía, ¿no? ¿Cómo afecta esto, digamos, no solo, digamos, a las clases sociales más populares en Chile, sino también a los grandes empresarios, por decirlo así? Bueno, yo lo que plantearía en principio es que a ver, un elemento creo yo es que la Constitución es como toda ley una ley. Otra cosa es cómo funcionan los hechos de acuerdo a esa ley. Estamos en un momento, creo yo, la cultura chilena, de una complejidad eh, muy intensa, en donde las decisiones económicas aparecen sumamente resbalosas para todos los sectores. Me refiero a lo siguiente. En primer lugar, la Constitución evidentemente no busca, no ataca al empresariado, ¿sí? Directamente. Por otra parte, o sea, en algunas áreas fundamentales, como por ejemplo la minería, ¿sí? No innova respecto a la Constitución del 80. Por otra parte, en relación a cierto fomento de capitales medianos pequeños, tampoco, ¿sí? Hay, en este sentido, claro, aquí tendríamos que empezar a ver cuestiones más de detalle, que te refiere a la composición de la convención y a cuáles son los programas que circulan en la convención y que en cierto modo van destilándose en el articulado que tenemos actualmente. Lo que yo primero destacaría en ese sentido es que hay hay mucho respeto a la conformación de un frente unido entre la concertación y la derecha. Eso evidentemente es parte de las lógicas que primaron en la convención. Porque la concertación, como decía, no tenía muchos representantes, pero la concertación de todas maneras tuvo un triunfo o una votación al menos muy significativa en la elección, en la última elección parlamentaria.
O sea, sigue habiendo una especie de binominalismo en el Parlamento. Hay, en ese sentido, un gran respeto al hecho de que el empresariado, por ejemplo, se hubiese opuesto a la convención y no lo hizo. No lo hizo, mandó un par de emisarios incluso. ¿Sí? Sin embargo, hay una situación objetiva que es la debilidad que tiene la izquierda en estos momentos en el gobierno. Y tenemos que recordar de que las votaciones intensamente comenzaron en marzo. Marzo, abril, mayo, junio fueron los meses de las votaciones, que fue cuando entró el actual presidente de la moneda. Entonces, es evidente de que ahí confluyó algo que se superpuso hasta cierto punto al empuje popular que tenía la convención. Eso es evidente. O sea, es evidente que el ministro de Hacienda revisó el texto constitucional en lo que refiere a los artículos sobre economía, por decir ese caso. ¿Sí? Y es evidente de que el ministro de Hacienda actual no es una persona de izquierda, ni estuvo en el 18 de octubre protestando contra nada. Eso también es un hecho. Entonces, hay, en ese sentido, por eso digo que es muy difícil, porque tendríamos que empezar como, aparte de ver el texto mismo, me refiero, ¿no es cierto?, lo que es obvio, sino que habría que ver cuáles son los actores que específicamente están incidiendo en estos momentos en las definiciones, o más bien en la proyección que pueden tener las definiciones de la actual Constitución. ¿Por qué? Por una parte hay una situación de crisis económica, por otra parte hay una situación de fragilidad de la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Evidentemente es una alianza que está expuesta a una serie de discordias. Ejemplo de eso además es la incorporación de un sector de la concertación bajo la denominación de socialismo democrático. Hay una crisis de la concertación y hay una crisis de la derecha. Me detengo en esto último porque me parece que es importante, esto de la crisis de la concertación. Lo importante a destacar es que la mesocracia, o sea, los ingresos medios, ¿sí? No confían en este gobierno. O sea, hay un aspecto de ellos que sería como el ala progre, ¿no es cierto? Pero hay más confianza en Escalona que en Giorgio Jackson. En esos sectores, que son los que se movilizan políticamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es muy complejo establecer como cuál podría ser la dinámica en adelante en materia económica, producto de esas contradicciones. Tenemos que recordar que Ricardo Lagos planteó una especie de tesis de prescindencia ante el triunfo del texto constitucional o su derrota. O sea, dijo, si gana esta opción o gana la otra, no importa porque igual la cosa va a funcionar. O sea, dio a entender, obviamente, y el laguismo es algo presente, ¿sí? Que no había mayor apuro por salir a hacer campaña ni nada. Frey llamó a votar por rechazar el texto constitucional. Frey, militante cristiano, padre asesinado por la CIA, o al menos por la dictadura. ¿Sí? Frei Montalva, el padre. Tenemos que recordar que el Partido Socialista, al menos la dirigencia del Partido Socialista, abandonó a la democracia cristiana en la última campaña presidencial. La dirigencia del Partido Socialista abandonó a la DC y se iba a ir con los comunistas y con el Frente Amplio. De un modo así como abierto, o sea, muéranse. De hecho, hay expresiones, por ejemplo, el diputado Undurraga, si ustedes ponen en Google, tiene la tesis de que se murió la democracia cristiana, y así otros. ¿Sí? Adentro de la democracia cristiana, pero en ese mismo contexto presidencial, la Junta Nacional eligió a Jimena Rincón como candidata presidencial. Pasó un mes y Yanna Proboste literalmente le armó una conjura y fue proclamada ella candidata presidencial. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mostrar es que hay un desorden en las fuerzas. ¿Sí? Y es muy difícil en ese contexto ver como una línea programática clara,
porque evidentemente todas las fuerzas van a privilegiar un enfoque táctico y no estratégico. ¿Sí? En estos momentos está primando evidentemente una cuestión de corto plazo, no de mediano plazo. Y por lo tanto, para no eludir el sentido de la pregunta, si se tratara de ver cuál es la orientación va a ser la misma que hay ahora, porque en términos de corto plazo se va a tender a innovar o poco o a no correr riesgos en la medida en que, de que hay una fragilidad. Y esto está matizado evidentemente en muchos otros factores. Pero no sé si con eso como que me puedo acercar a un proyecto de respuesta, algo que es bastante complicado.